Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Protagonistas. Me llamo Marina Gallego y hoy en el Radio Colectivo Peseta tenemos de invitado a Josep Gil. Buenos días. Buenos días, Marina. Bienvenido. Te vamos a hacer una serie de preguntas para conocer un poco más acerca de tu profesión, porque tenemos entendido que eres director de orquesta. Sí, básicamente director. A mí me gusta decir que soy músico, pero básicamente la profesión es director de orquesta. ¿Y de dónde dirías que nace esa pasión, no ese interés por decir quiero ser músico y quiero dirigir y quiero triunfar en este aspecto? Bueno, la verdad es que esta profesión es obviamente vocacional, 100% vocacional, porque dedicarse a la música seguramente aquí en España o te gusta o te apasiona o realmente no te dedicas por dedicarte. Y obviamente es un sueño de niño. Y básicamente lo que es la dirección de orquesta es algo que tú vas entrando en el mundo de la música y vas viendo cómo puedes hacer música. Puedes hacer música de muchas maneras, tocando un instrumento, o estando en una organización, en una orquesta joven y tal. Pero realmente eso es como una vocación, o se tiene o no se tiene. Y yo básicamente desde pequeño tenía claro que me encantaba la música clásica. Y dentro de ahí pues vas descubriendo nuevos mundos y vas entrando donde la vida te va llevando y al final te das cuenta que realmente lo que tú quieres es algo en concreto, ¿no? O tocar un instrumento o participando, organizando culturalmente, y en este caso hay una profesión que se llama director de orquesta que abarca muchísimas cosas, desde gestionar hasta programar, hasta traer la música clásica al público, hasta hacer música con los profesionales de las orquestas, y eso se llama director de orquesta, ¿no? Es una profesión muy, muy extensa, hay muchísimas cosas que se puede hacer dentro de un director de la dirección, y en ese caso pues yo tenía claro, no sé realmente desde qué año, no sé cuántos años tenía, pero tenía claro que eso me apasionaba, sobre todo lo que es hacer música, y aquí estoy. Y bueno, obviamente incluyo que habrás tocado desde pequeño y habrás estudiado música desde pequeño, entonces, ¿qué instrumento tocas? O si tocas sí, alguno. Claro, la entrada en el mundo de la música es siempre eligiendo un instrumento, que normalmente pues es el que te gusta, o a veces, en mi caso, el que el profesor dice que tienes que tocar. En mi caso yo quería tocar, no sé si quería tocar el trombón o la trompeta, ¿no? Y el profesor que me apuntó en ese momento me dijo, bueno, pues tocarás el saxo. Y yo, bueno, mi madre, pues el saxo hace menos ruido, ¿sabes? Pues mejor. Y entonces estudié el saxo, pero estudié el saxo como hubiese podido estudiar castañuelas o percusión o lo que fuese. Obviamente cuando tú lo estudias y pasas 15 años, porque realmente la formación profesional y superior son 15 años de tu vida dedicando todos los días a un instrumento, obviamente te tiene que gustar, ¿no? Y a mí el saxo me apasionaba, ¿no? Me gustaba mucho y realmente hice todos los estudios. Pero ya cuando estás descubriendo todo el mundo desde dentro, te das cuenta pues que en mi caso, pues lo que es la ópera y lo que es la música clásica, pues me tiraba mucho más. Y es verdad que el saxo piensa que normalmente si hablamos de los compositores de Mozart, de Beethoven y todo esto, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero el saxo llega a finales del siglo XIX, entonces todo ese repertorio tú no lo puedes tocar con el saxo, y es por eso que para mí era una lástima que estudiando saxo y estudiando 15 años no podía interpretar esas obras que a mí más me gustaban, y es por eso que, bueno, por eso y muchas más cosas, que veía que me apasionaba ese repertorio, y eso es lo que me hizo decidirme pues cuando tenía unos 15, 16 años que realmente la dirección era lo que buscaba. Bien, y bueno, has dicho en varias ocasiones ya que has dedicado prácticamente toda tu vida a la música. ¿Dirías que desde pequeño has tenido como algún referente o alguna influencia, como un modelo a seguir, como que te ha motivado en tu carrera y a seguir avanzando y todo eso? Fíjate, hay dos influencias en mi vida que normalmente casi todo el mundo que hablo, pues o su padre era profesor de música o tal, pero en mi caso es un poco extraño. Mi vecino, que es un amigo íntimo mío, es como hermano mío, tocaba el trombón, y el primer instrumento que me pongo yo en la boca es un trombón de pistones. Pero mi hermana tocaba el piano, pero lo tocaba entre nosotros muy mal, y solo estudió me parece que 3 o 4 años. Entonces yo me crié cuando tenía
no, cuando tenía 5, entre 5 y 9 años, me crié escuchando todas las sonatas de Mozart a casa y tenía un piano. Y mi hermana tenía un piano de pared muy pequeño. Y yo con 5 o 7 años ya me ponía encima del piano a ver qué pasaba ahí, ¿no? Esas teclas blancas y negras, qué pasaba y qué sonidos sacaban y qué melodías podía tocar. Y, por ejemplo, el famoso Paralisa de Beethoven, ¿no? Que aparece en todos los sitios. Pues yo con 7 años pues cogía la partitura de mi hermana e intentaba descifrar, ¿no? Esa partitura que tenía. Pero después realmente no tuve una influencia así, quitando mi vecino, ¿no? Que estaba diciendo, y mi hermana, no tuve una influencia de decir, esto es lo que quiero seguir y lo sigo. No, era básicamente, esa gente pues me hizo entrar en el mundo de la música y a partir de ahí ya empieza un viaje fantástico, ¿no? Yo tenía 8 años cuando entré en el mundo de la música hasta hoy y espero que me muera en ese mundo, ¿no? Es, como he dicho antes, es vocacional y es algo, una profesión, es un mundo que tú entras porque realmente es algo que te apasiona y no puedes vivir sin ello. Bueno, se te oye muy emocionado cuando hablas de este tema, así que me gustaría preguntarte también cuáles dirías que son como los mejores aspectos de tu trabajo o las mayores ventajas que tú has vivido a lo largo de tu vida en este aspecto. Ventajas es difícil nombrar las ventajas. Yo realmente lo que diría es la parte buena de tener esta profesión es sobre todo evolucionar este campo, ¿no? Porque cuando tú tienes en tus manos el poder programar, el poder, en mi caso, trabajar con la sociedad, ¿no? que donde vivo, puedo afectar de alguna manera, puedo influir culturalmente cómo va evolucionando las cosas, sobre todo cuando hablamos de la música clásica. Y eso a mí sinceramente es lo que más me apasiona. Aparte de cuando tú trabajas con una orquesta, cuando tú tienes un programa, un concierto con una orquesta, el objetivo primero es disfrutar, y ya no tú disfrutar, sino hacer disfrutar a los músicos. Y eso es algo que realmente me apasiona, sobre todo el cómo influenciar la sociedad dentro de un punto de vista cultural, ¿no? No sé si me explico. Porque al final la música clásica es cultura, y mediante la cultura podemos influenciar muchísimo, ¿no? Y ese punto realmente es lo que más me apasiona. Y ya te digo, que realmente ser músico o ser director de orquesta no tiene ninguna ventaja, incluso todo lo contrario. Desde que estás en un instituto son desventajas. Vivimos en una sociedad, la sociedad española, que la música es algo menor. Y yo siempre he tenido que escuchar, bueno, solo estudias eso, algo más, no vas a hacer derecho, no vas a hacer magisterio, este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido son desventajas a nivel social. Pero es verdad que cuando llegas a un nivel, a otro nivel, entonces la gente ya empieza a respetar, ya empieza a decir, bueno, pues esta persona realmente lo que está haciendo es algo bueno para la sociedad. Y ese es el punto de vista que a mí me encanta. Desde la cultura, hacer algo bueno para la sociedad, ¿no? O sea, que de alguna manera ves que si no tienes cierto estatus o cierto nivel, como que se falta el respeto un poco al campo. Completamente. Y eso lo denuncio siempre. O sea, de hecho, yo como profesional o como director, vamos a decir, realmente yo lo que hago con los chavales, con la gente joven, es intentar hacer un escudo y protegerlos y que no pasen, no voy a decir ese bullying porque no es bullying ni mucho menos, pero esa falta de respeto, ¿no? Ese rechazo de alguna Ese rechazo manera. de la sociedad, ¿no? Que te dicen, yo me he criado pues en los 90, en el 2000 y básicamente los profesores de instituto incluso me lo decían pero estudia algo más, ¿no? Pero irás a la universidad. Y yo, no, yo voy a hacer estudios superiores pero en un conservatorio. Pero si no lo tienes claro, realmente te influencian para mal, ¿no? Porque te hacen sentir pues un poco extraño, te hacen sentir un poco... Pero ya no en la música, sino en todas las artes y todo lo que realmente está alrededor de la cultura. Yo hablo de hace 20 años, ¿no? Cuando tenía 15 años por ahí, pues en aquella época como que no voy a decir que no estaba bien visto, pero querían más, ¿no? Querían que tú realmente tuvieses una carrera de derecho, ¿no? Y al final te das cuenta que a veces no tiene salida. Y al final lo que siempre digo yo a mis alumnos y a la gente que está alrededor o gente que me pregunta opinión es haz aquello que te apasione, sea lo que sea.
Da igual que sea cultura, da igual que sean matemáticas, pero que te apasione. Y realmente yo tuve que luchar contra eso. Mis compañeros de instituto, todos fueron a la universidad siendo músicos y al final la dejaron la universidad, ¿sabes? Porque no les gustaba, porque no les apasionaba. Y la música realmente es como todo, en todos los campos de cultura, sea danza, sea escritura, sea pintura, sea cualquier arte, artes plásticas, música, tiene que ser vocacional. Y en ese caso lo tienes que tener clarísimo y rechazar esas preguntas, ¿no? ¿Pero por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Tienes que ser así? ¿Tienes que ser eso? No. Somos de una pasta diferente, ¿no? Y eso es importante tenerlo en claro, ¿eh? Pero ya no los artistas, sino en general. Cualquier cosa que te apasione, ir a por ello. O sea, que aparte de ese rechazo que acabamos de comentar, que dirías que es la mayor desventaja, ¿añadirías alguna más respecto a tu trabajo, a tu ámbito, a tu vocación? Bueno, pues obviamente que la música siempre tienes que hacer más ruido para que se te escuche, ¿no? Sobre todo la música clásica en ese sentido, o la ópera. Mira, nosotros realmente volvimos a España hace 6 años, y cuando volvimos a España, en la Comunidad Valenciana, nos dimos cuenta que hacía falta muchísimo culturizar a la gente. ¿Por qué? Porque básicamente los artistas siempre pensamos con nosotros mismos, hacer nuestro concierto, la gente viene a nosotros, nos aplaude y tal. Pero realmente cuando tienes otra visión de la cultura, lo que te da igual es tu ego, y no es tu actuar, sino realmente la información que le das al público. Y eso es lo que te comentaba antes, que me apasionaba, y ese concepto de culturizar lo estoy potenciando desde hace, yo diría, bueno, bastantes años, pero es lo que más satisfacción te da. Y justo eso, quitando tus conciertos, quitando que la gente te aplaude a ti, es lo que realmente da sentido a todo, porque estás diciendo a la gente, esto es cultura, esto es música clásica, esto es ópera. Y cuando esa gente hace el clic y lo entiende, entonces estás motivando a esa gente a que abra los ojos y que vaya a sitios a ver realmente es esa cosa. Y hay gente que está descubriendo pasiones sobre la música gracias a este tipo de conciertos. Y eso es súper importante. Es como abrirles los ojos, ¿no? Y a todas las alturas. A las alturas de gente pequeña, de los jóvenes, de los adolescentes, de gente que está recién jubilada, y les estás mostrando un nuevo mundo que les encanta, y después es su hobby, pero da igual la edad que tengas. Eso es importantísimo. Esa es una de las cosas que más me apasiona de este mundo, es quitar la venda, ¿no? a la gente y al público en general. Y yo siempre lo concibo como culturizar al público, que es importantísimo. Vivimos en un mundo que estamos sobreexplotados con información, con noticias, con malas noticias, todo es economía, guerras, obviamente es el mundo real, es el mundo que tenemos que vivir. Pero la cultura está ahí y hay que potenciarla, y realmente es lo que te hace el clic para desinhibirte de este mundo y tener tus momentos de desconexión con tu familia, con lo que sea, estar en otro mundo. Y esto es la cultura, da igual el punto que tú estés haciendo, da igual que estés haciendo artes plásticas, música, lo que sea. Pero si realmente estás en la cultura, tienes que potenciar la cultura y tienes que darle al público aquello que tú crees realmente lo que es buena cultura. Entonces, mis eslóganes de mi vida es culturizar al público y darle al público la mejor cultura que tenga con mis recursos. Da igual si actúo yo o no, eso es secundario, y eso es importantísimo, es importantísimo. Entonces, ¿dirías que actualmente tienes la vida que soñaste y cómo estás cumpliendo tus sueños? Esa es una pregunta muy difícil. O sea, realmente yo creo que como persona tu sueño tiene que ser tener una muy buena familia, porque eso es lo más importante. En ese caso yo estoy más que satisfecho, y tengo una mujer maravillosa, y eso tendría que ser realmente lo prioritario. Estar bien contigo mismo. Después, el resto es secundario. Y muchas veces me han hecho esta pregunta, que si tengo algún sueño de dirigir alguna orquesta y tal. Realmente mi sueño, si hablamos del ámbito profesional, es vivir de la música, que hace años que estoy viviendo. Y obviamente, dentro de eso, cuanto más, no voy a decir cuanto más lejos llegue, no, pero cuanto más
influencie a la sociedad y genere buena cultura, más contento estaré. Pero sinceramente nunca he tenido ese objetivo de decir, espero que algún día dirija esta orquesta. Es algo secundario, sinceramente. Realmente lo más importante en el arte es estar bien contigo mismo, porque te hace ser mejor artista, y después hacer bien, hacer el bien y culturizar. O sea, culturizar es importantísimo. Yo cuando hago alumnos que son nuevos aficionados a la música clásica / ópera, para mí eso tiene más satisfacción que a lo mejor un concierto que he dirigido con 3.000 personas. O sea, realmente es algo que dices, wow, sí, espectacular, pero al final esa gente se va y ya está. Pero cuando tú tienes un alumno y esa gente y ese alumno está entrando en ese mundo, la semillita está ahí ya, ¿sabes? Eso es importantísimo. Básicamente, lo que somos los directores o organizadores, o llámame como quieras, es básicamente que repartimos lo que es la cultura, la música clásica a la sociedad, y decimos, mira, escucha esto porque realmente te va a hacer mejor. Te va a hacer mejor persona, te va a hacer mejor llevar la vida, y eso es lo que realmente apasiona. Y eso es muy difícil, ¿eh? Y es muy difícil incluso hacerlo con los músicos de la orquesta. La música de la orquesta es profesionales, están todos los días tocando el instrumento y están horas y horas tocando, y que tú llegues como director y digas, no, escuchar esta motivación, escuchar esta inspiración, y que ellos realmente se inspiran, es muy difícil. Bien, y ahora para ir cerrando un poco la entrevista, intuyo que llevarás, no sé cuántos años llevarás de trayectoria, pero intuyo que habrás trabajado en distintos teatros, tocado, dirigido distintas orquestas, distintas obras. ¿Cuál dirías que es como el trabajo que más te ha gustado, que más te ha marcado, del que más orgulloso estás? Bueno, a ver, yo tengo 36 años y realmente debutar profesionalmente, o sea, dirigir llevo desde los 18, que eso siempre motiva, desde los 18 y tal. Pero realmente una de las cosas que marcó en mi vida profesional fue mi debut profesional. Los directores de orquesta se llama debut profesional cuando tú realmente diriges una institución que es, bueno, profesional, referimos que es nivel top. Y en mi caso fue a los 33 años, o sea, hace 3 años, o entre 3 y 4 años, y fue el Liceu de Barcelona. Fue la ópera del Liceu de Barcelona, y fue una noche muy especial. Fue una noche muy especial porque tú debutas en un teatro que es referente a nivel mundial, debutas como profesional, estaba mi familia, y fue muy emocionante. Muy bien, y bueno, antes nos has mencionado que actualmente diriges la Orquesta de Jóvenes de Gran Canaria, si no me equivoco. Correcto. Y a ver, no sé si nos puedes contar algún proyecto futuro que tengas o alguna obra así. Sí, claro. Básicamente soy director asociado de la Filarmónica de Gran Canaria, y bajo mi responsabilidad tengo muchas cosas que como programación infantil, programación conciertos escolares, director asociado del coro filarmónica de la Filarmónica de Gran Canaria, asistir al director titular y director musical de la Joven Orquesta de Gran Canaria. Es un reto apasionante. Tenemos tres programas durante toda y turnés por toda la isla. En total haremos como 10-12 conciertos esta temporada. Pero esa es básicamente como mi casa actual, y como que te comentaba antes, las invitaciones que tengo por ahí, pues básicamente en un mes voy a debutar con la Orquesta de Radio y Televisión Española aquí en Madrid, que realmente será mi primera vez dirigir aquí en Madrid, y será en el Teatro Monumental. Y después estaré con la Orquesta Nacional de España, que también es mi debut con la Orquesta Nacional, y será mi debut en el Auditorio Nacional. Entonces, bueno, después viene Berlín, la Ópera Cómica de Berlín, y vendrán más cosas. O sea, realmente uno tiene su casa, y después empiezan a venir invitaciones de las orquestas. Bueno, pues cuando más importantes son, pues más caché te da y más importancia te da, ¿no? Pero básicamente es la misma persona que hace 15 años. Lo que pasa es que pues la gente está reconociendo pues tu
su trabajo, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son mi trabajo y entonces son muchísimas cosas. Bueno, tengo que comentar que aparte de esto dirijo un festival en la provincia de Castellón y ahí estoy como programador, como director de orquesta, como potenciador de la cultura y todas estas cosas. Entonces, cuando uno gestiona este tipo de cosas, ves realmente lo difícil que es culturizar y realmente lo difícil que es traer buena música a tu ciudad. En mi caso son los Ciudadanos, realmente mi ciudad natal, ¿no? Donde me vieron nacer. Bueno, pues la verdad es que esto ha sido todo. Muchas gracias por acudir y hacernos un hueco en tu ajetreada tienda, que supongo que tendrás. Y la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante. Espero que te haya gustado a ti tanto como a nosotros. Y pues muchas gracias, la verdad. Bueno, para mí ha sido un placer venir a este estudio. Es precioso y sois unos alumnos fantásticos y se les ve en mucho futuro. Y siempre hacer aquello que os apasione. Llegaréis muy lejos, seguro. Ha sido un placer.